día nos acompaña una vez más, puesto que ha venido desde el año 1980, entiendo, nuestro amigo primero, consocio, abogado, historiador, doctor por la Universidad de París, catedrático de la Universidad Católica de Chile, distinguido amigo don Cristian Gasmuri. Él nos va a ilustrar esta tarde sobre el muy interesante tema titulado Orwell, Burgess y Bradbury, época de anti-utopías. Dejo con ustedes al profesor Gasmuri. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, voy a leer, porque este es un tema relativamente complejo y no es para decirlo así en pinceladas, sino que hay que fijarse un poco en las palabras. Primero que todo, en la palabra antiutopía. Utopía, en castellano, tiene dos significados. Uno, una realidad perfecta, y el otro, una realidad inalcanzable. Ahora, la palabra antiutopía, tal como la voy a usar aquí, yo la tomo como lo contrario de la primera acepción, vale decir, no, o sea, como una realidad, lo contrario de lo perfecto, sino que una realidad eminentemente vil, terrible, vil. Ahora, el primer autor que voy a tomar es los tres son muy conocidos, voy a tocar es George Orwell. ¿Y qué es el problema de la verdad y el totalitarismo? Y basado fundamentalmente en su libro más conocido, que es 1984. Ahora, el ser humano está inmerso en la historia y por eso naturalmente conoce su pasado. Por una parte, recuerda los hechos que le han tocado vivir durante su existencia, y en cuanto a los anteriores, recurre a testimonios. Es ese pasado el que le permite apreciar y juzgar su presente y optar en relación al futuro. Pero todo este proceso es posible porque el pasado ya no puede ser de otra forma que como fue. Es una verdad que no puede ser alterada, puede ser interpretada, juzgada, incluso ocultada, tergiversada, pero no puede ser cambiada. Se convierte así esta verdad pretérita en todo un conjunto de certidumbres sobre las cuales el espíritu humano se asienta y en relación a las cuales se desenvuelve. Conjunto que abarca todo lo sucedido, pensado o dicho en este sentido, que es el que ocupa Orwell, toda la verdad histórica. Resulta pues perfectamente explicable que los regímenes políticos autocráticos que necesitan manejar a los hombres tengan en la existencia de la verdad histórica uno de sus mayores problemas. De allí también que intenten ocultarla y artelarla. Al hacerlo, están impidiendo que el gobernado pueda comparar, juzgar, conocer algo diferente. En definitiva, ejercer una libertad de juicio y de pensamiento en general, que no pueden tolerar. La manipulación de la historia, que es la manipulación de esa verdad pretérita, ha sido pues un
caso común en los totalitarismos y en los autoritarismos que conocemos, comprendiendo que se trata de una formidable arma para controlar las mentes. El pasado lo han amañado. No ignoraron los jóvenes soviéticos durante la época del estalinismo que el fundador y conductor del Ejército Rojo fue Trotsky y que la Revolución de Octubre pudo sobrevivir gracias a su talento y esfuerzos y que no era un traidor, según proclamaba la propaganda oficial, como parte del culto a la personalidad de Stalin, su rival y asesino. ¿No estuvieron convencidos los jóvenes alemanes durante el Tercer Reich de que la derrota germana durante la Primera Guerra Mundial fue consecuencia de la traición de judíos y socialistas, justificándose así la persecución criminal contra estos sectores? De modo que si la verdad es un peligro para las autocracias, pues constituye un límite para su facultad de manejar mentes y voluntades, la manipulación de la historia permite usar esa verdad, transformándose ésta en un arma política de tremenda eficacia. La transformación de la verdad histórica en un tipo de conocimiento, en definitiva, en una no verdad, siempre instrumentalizable en función del interés presente. Este aspecto característico de las autocracias lo lleva George Orwell hasta sus límites en su formidable libro 1984. Hagamos un breve recuerdo de la mise en scène orwelliana. El protagonista, Winston Smith, un funcionario de tercera categoría del Ministerio de la Verdad, es la triste caricatura del hombre común. Héroe de clase media ha sido llamado. 39 años separado, con una úlcera de varices sobre el tobillo. Winston habita en Oceanía, uno de los 3 superestados totalitarios en que se divide el planeta. Los 3 gobernados en base a ideologías colectivistas muy parecidas. Los 3 perpetuamente en guerra. Para gobernar Oceanía de manera totalitaria se utilizan múltiples medios: televisión, policía secreta, etc. Pero en particular la manipulación del conocimiento del pasado. Winston Smith pertenece a la élite política, es miembro del partido, pero no del partido interno, la verdadera clase gobernante. En el hecho, cumple una labor rutinaria de burócrata, pero se trata, por lo menos para nuestros patrones, de una labor bastante sui generis. Debe alterar día a día periódicos y revistas antiguas para que la información que contengan se vaya adecuando al discurso contemporáneo del gobierno. En otras palabras, va transformando la memoria social en función de la coyuntura contemporánea, de modo que el pasado esté al servicio del presente. Más todavía, se transforme en una derivación automática del presente. Primera gran paradoja negra en esta obra plena de ellas. Así Winston, con muchos otros, hace desaparecer a las figuras políticas de otrora, que pasan a transformarse en vaporizados o no personas. Comillas, la gente desaparecía sencillamente y siempre durante la noche. El nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros. Se borraba de todas partes toda referencia a lo que hubiera hecho y su paso por la vida quedaba totalmente anulado, como si jamás hubiese existido. Por eso se empleaba la palabra vaporizado. Winston cambia cifras antiguas
reescribe el relato de sucesos, y esto lo hace todas las veces que sea necesario. En cuanto se reunían y ordenaban todas las correcciones que había sido necesario introducir en un número determinado del Times, ese número volvía a ser impreso, el ejemplar primitivo se destruía y el ejemplar corregido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino también a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías. Es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener un significado político o ideológico. Diariamente y casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De ese modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban ciertas, acertadas, según prueba documental. Toda la historia se convertía en un palimpsesto raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria y todas las veces que fuese necesario. De esta forma, Winston entrega su esfuerzo diario en favor del régimen en que está inmerso. Su persona es una pequeñísima tuerca de esta colosal maquinaria destructora y constructora al mismo tiempo de la verdad. Nadie más semejante a Dios que quien pueda fabricar la verdad, pero Winston es un hombre y este juego le resulta monstruoso. No está de acuerdo con la colosal mistificación. No es solo que el pasado cambiara, es que cambiaba continuamente. Lo que más le producía a Winston la sensación de una pesadilla es que nunca había llegado a comprender claramente por qué se emprendía la inmensa impostura. Desde luego, eran evidentes las ventajas inmediatas de falsificar el pasado, pero la última razón era misteriosa. Volvió a coger la pluma y escribió: comprendo cómo se hace, pero no comprendo por qué se hace. Ciertamente existe un método para controlar la duda. Se llama el doble pensar. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto lo llamaba control de la realidad, de modo que todo el mundo dudara de su propia memoria. Eso era el doble pensar. Claro que el doble pensar no resolvía el problema de Winston. ¿Por qué? La rebelión de Winston contra el sistema obedece pues a una angustia moral auténtica. Se revela porque no soporta la supresión de la verdad histórica, la manipulación del pasado. Pero hay más. La supresión y manipulación de la verdad histórica no constituye en sí toda la motivación de la rebeldía de Winston. Son las consecuencias políticas y sociales de esa acción lo que más lo horrorizan. La falta de amor de un mundo ramplonamente odioso, monótono, hipócrita, el que contempla bajo la luz de difusos recuerdos de sus padres, ni siquiera sabe si existieron sus padres o cómo eran, frente a los cuales siente, sin embargo, un vago pero profundo complejo de culpa. De hecho, en Oceanía existe una verdad: el discurso del gobierno, pero una verdad que es una antiverdad, pues cumple un objetivo diametralmente diverso. Si la verdad hace digno y libre al hombre, esta antiverdad es lo que en definitiva lo envilece, lo destruye en su dignidad de ser racional y moral.
la abyección ética en que se debate Oceanía, el extremo carácter inhumano de sus instituciones, su miserable ausencia de esperanza, resultan de la preponderancia de la antiverdad. Observemos un ejemplo que describe Orwell. Era de noche y todo estaba cegadamente iluminado con focos. En la plaza había muchos millares de personas, incluyendo 1000 niños de las escuelas con el uniforme de los espías. Así se llama el uniforme. En una plataforma borrada de trapos rojos, un orador del Partido Interior, un hombre delgaducho y bajito, con unos brazos desproporcionadamente largos y un cráneo grande y calvo, con unos cuantos mechones sueltos atravesados sobre él, arengaba a la multitud. La pequeña figura, retorcida de odio, se agarraba al micrófono con una mano, mientras que con la otra, enorme, al final de un brazo huesudo, daba zarpazos amenazadores por encima de su cabeza. Su voz, que los altavoces hacían metálica, soltaba una interminable sarta de atrocidades, matanzas en masa, deportaciones, saqueos, violaciones, torturas de prisioneros, bombardeos de poblaciones civiles, agresiones injustas, propaganda mentirosa, tratados incumplidos. Era casi imposible escucharle sin convencerse primero y luego volverse loco. A cada varios minutos la furia de la multitud hervía incontenible, cada vez más incontenible. Y la voz del orador era ahogada por un salvaje y bestial gritería que brotaba incontrolablemente de millares de gargantas. El discurso duraba ya unos 20 minutos, cuando un mensajero subió apresuradamente a la plataforma y le entregó a aquel hombre un papelito. Él lo desenrolló y lo leyó sin dejar de hablar. Nada se alteró en su voz y en su gesto, ni siquiera en el contenido de lo que decía. Pero de pronto los nombres eran diferentes. Sin necesidad de comunicárselo por palabras, una oleada de comprensión agitó a la multitud. Oceanía estaba ahora en guerra con Asia Oriental. Pero inmediatamente se produjo una tremenda conmoción. Las banderas, los carteles que decoraban la plaza estaban todos equivocados. Aquellos no eran los rostros del enemigo. Sabotaje. Hubo una fenomenal algarabía, mientras todos se dedicaban a arrancar los carteles y romper las banderas, pisoteando luego los trozos de papel y cartón roto. Los espías realizaban prodigios de actividad, subiéndose a los tejados para cortar las bandas de tela pintada que cruzaban la calle. Pero a los 2 o 3 minutos se había terminado todo. El orador, que no había soltado el micrófono, seguía vociferando y dando zarpazos al aire. Al minuto siguiente, la masa volvía a gritar su odio exactamente como antes, solo que el objetivo había cambiado. Lo que más le impresionó a Winston es que el orador dio el cambio exactamente en la mitad de una frase. No solo sin detenerse, sino que sin cambiar siquiera la construcción de la frase. Contra ese mundo es el que se refiere a Winston, se revela a Winston. Una rebelión inútil, que conscientemente acepta desde un comienzo como condenada al fracaso. Se revela de todos modos, pues es el acto de rebelarse, no el resultado de la rebelión, lo que lo redime ante su conciencia. El resultado de su gesto es previsible desde el comienzo mismo del libro. Es apresado junto con su amante, quien también lucha contra el totalitarismo, torturado y vencido absolutamente.
termina renegando de lo que para él es su verdad última, el amor por Julia, su amante. Ni siquiera logra saber claramente por qué existe ese mundo de pesadilla. La explicación que en medio de una sesión de tortura le da su verdigo a O'Brien no lo convence racionalmente. Su espíritu termina simplemente por doblegarse no ante la argumentación del torturador, sino ante el terror y el dolor físico insoportable. Pero en definitiva, desde nuestro punto de vista, poco importa cómo se explica ese mundo absurdo en su vileza. Lo que debe llamarnos la atención es que Orwell se inspiró en totalitarismos históricos, la Alemania nazi y en mayor medida la Rusia de Stalin. Se supone que Oceanía es solo una versión perfeccionada de esos regímenes. Orwell nos dice que la sociedad de 1984 ya existe en germen en su época. De hecho, la rebelión de Winston Smith ante su mundo es en buena medida la de Orwell ante el suyo. Recordemos que 1984 aparece en 1949. Segundo autor que voy a tocar, Anthony Burgess y la herencia de Ludwig van Beethoven, La naranja mecánica, si ustedes quieren. Otra antiutopía, paradojalmente más típicamente inglesa que la de Orwell, y que también, siguiendo la regla, lleva la marca de los problemas de la sociedad donde y cuándo fue escrita, es La naranja mecánica de Anthony Burgess. Proyección escrita en 1962 de la era de los Beatles y la rebeldía juvenil. El libro se refiere a un futuro no lejano, muy probablemente a los años 80 del siglo XX. Un futuro menos intelectualizadamente esbozado que el de Orwell. La naranja mecánica ni siquiera se preocupa explícitamente de la organización del Estado. Su tema es la evolución de la sociedad y a través de esta, simbólicamente, lo que podríamos llamar el espíritu de Occidente. Contiene la obra, además, como casi todas las antiutopías y también muchas utopías, un feroz juicio al triunfo de la técnica. El estilo de Burgess es tan ferozmente lapidario como el de Orwell, pero sin la pesadez apocalíptica de aquel. La naranja mecánica es brillantemente cínica, escandalosa en su sarcasmo, y dentro de su pesimismo radical, llena de humor, sutileza simbólica e ingenio en los recursos literarios, como que está escrita en Nadsat, el idioma usado por la juventud de la época, dialecto no siempre fácil de captar. Yo no lo leo en Nadsat aquí, yo lo reemplazo por castellano. Si la lectura del libro de Orwell invita a suicidarse tranquilamente, el de Burgess invita a emborracharse. Yo diría que en ese sentido es más genuinamente decadente. Como Winston Smith, Alex, el personaje central de La naranja mecánica, es un rebelde, pero un rebelde muy diferente a Winston Smith. Nada hay de heroico en el joven Alex, un rufián peligroso y agresivo, nada de reflexivo, de torturado, de héroe. El héroe de Burgess es absolutamente espontáneo y en ese sentido un ser mucho más ingenuo, casi más puro que Winston Smith. Es una fiera que sobrevive en la selva. Hagamos un breve resumen de la historia del pequeño Alex. Líder de una pandilla de delincuentes juveniles, sale con sus amigos cada noche a dar rienda suelta
a su violencia contra el mundo. Sus entretenciones son varias: moler a palos a un viejo borracho, luchar con cadena y navaja contra una pandilla rival, conseguir dinero para sus diversiones atacando el despacho de una vieja, asaltar la casa de un matrimonio joven y violar a la muchacha delante de su marido, etc. Se trata de un grupo de jóvenes felices, pero no se crea que no tienen sus problemas. El liderazgo de Alex, que es un muchacho algo raro, es puesto en duda por sus compañeros. Lo que sucede es que Alex, siendo por una parte un perfecto truán, vulgar, ignorante, perverso, un bruto bastardo, como es delicadamente definido en la novela, tiene gustos extraños. Ama la música clásica y en particular al viejo Ludwig van. Y el viejo Ludwig van naturalmente es Beethoven. Todo esto, por cierto, es algo absolutamente incomprendido por sus amigos. La rareza de Alex origina incidentes que rompen la armonía del grupo, los que van creciendo en magnitud hasta provocar un distanciamiento definitivo entre Alex y sus compinches. Estos terminan por traicionarlo, entregándolo a la policía, cuando nuestro joven amigo, en un accidente tragicómico, dentro de lo que estaba destinado a ser un simple asalto, mata a una vieja. Alex es condenado a 14 años de prisión. Y aquí, dice Alex: oh hermanos míos, empieza la parte dolorosa y casi trágica de la historia. Cierre paréntesis. La prisión, como suele ocurrir, termina por ser el lugar donde Alex se deprava definitivamente. De hecho, la personalidad de Alex se refina en la cárcel. Mata a otro convicto a golpes, pero al mismo tiempo aprende a ocultar su violencia bajo la máscara de la hipocresía y el disimulo. Le hace la pata al capellán, se transforma en soplón y llega a ser el encargado de cambiar los discos en los servicios religiosos dominicales de la prisión. Esa labor le permite escuchar música clásica. Pero Alex no cumplirá los 14 años de su condena. En su ansia por recuperar la libertad, se somete voluntariamente al método Ludovico. ¿Qué es el método Ludovico? Un tratamiento psíquico intensivo basado en el principio de la asociación inconsciente. Se intenta de que nuestro héroe automáticamente sienta insuperable malestar físico en cuanto intente o tan solo piense en un acto violento. Malestar físico tal que lo dejará impedido de obedecer a su impulso. ¿En qué consiste el tratamiento? Durante 2 semanas se le obliga a mirar cine ultraviolento, habiendo sido previamente inyectado con una sustancia que le provoca una sensación mortal. En sus palabras, comillas, 14 años completos en la cárcel hubieran sido nada comparados con estas 2 semanas. Pero nuestro amigo pasa la prueba y queda libre. ¿Queda libre? La prisión la lleva adentro. El buen comportamiento es obligatorio. No es consecuencia de una opción moral de Alex, sino solo un reflejo condicionado. Alex continúa siendo el malvado de siempre, solo que no puede traducir su maldad en actos. Y así se transforma él en víctima de la misma sociedad, antes víctima de su conducta. La ley de la selva le muestra ahora su otra dimensión, la del débil. Sin embargo, la más triste experiencia de Alex con el método Ludovico es que recibe un castigo no deseado por sus terapeutas. Las películas de ultraviolencia que le mostraron durante esas 2 semanas fueron acompañadas de música clásica.
que intensifica bien las emociones, según dice el doctor, de modo que ésta también queda condenada. El viejo Ludwig van Beethoven produce vómitos, no lo puede escuchar. En fin, la historia concluye con la segunda corazón de Alex, quien, transformado en símbolo político, vuelve a ser normal y libre, vale decir malvado y violento, pero también puede volver a escuchar a Beethoven. Y la naranja mecánica concluye entre los gloriosos sones de la coral, reproducida en un fantástico aparato estéreo. Ahora, ¿es accidente que en la personalidad de Alex convivan complementándose la violencia delictual y la música clásica? Como observa el doctor Brodsky, padre del método Ludovico, siempre es difícil poner limitaciones. El mundo es uno, y así es la vida. La actividad más dulce y celestial participa en alguna medida de la violencia. Por ejemplo, el acto amoroso, y también la música. Pero la intención de Burgess no es simplemente conectar la música y la violencia. Su novela es un juicio histórico. Cierto es que Burgess hace alusión directa alguna a la historia en su libro, pero el nexo entre música clásica y ultraviolencia lo concibe como un símbolo de la evolución cultural de Occidente. Alex es un ser en estado de civilización, correlato antinómico de la famosa invención de la filosofía luminista. Ama la agresión y ama la belleza, como lo dice el propio Burgess. Es un salvaje civilizado, un producto de la civilización que ha conformado en su inconsciente depurado dos aspectos extremos de su legado. Por lo demás, como continúa el doctor Brodsky, fácilmente relacionables, música y violencia. Alex es un salvaje urbano, pero no un noble salvaje a lo Rousseau, sino plenamente urbano. A lo largo de todo el libro se da esta dialéctica entre música y violencia, el ángel y la bestia, unidos indisolublemente por la civilización. Se decía que la gran música y la gran poesía tranquilizan a la juventud moderna y conseguirían civilizarla. Alex comenta: civilización de mis testículos sifilíticos. La música siempre me excitaba, oh hermanos míos, haciéndome sentir como si fuera el propio Dios en persona, listo para descargar rayos y centellas y tener muchachos gritando en mi poder. Me pareció en ese momento que tenía tiempo para ir a la disquería y ver si había llegado la obra pedida hace mucho tiempo, la número 9 de Beethoven, es decir, la coral, en estéreo, registro, etcétera, etcétera. Una vez en la disquería, Alex no solo adquiere la novena, sino que conoce a dos jóvenes muchachas. En el libro tienen 10 años, en la película se ven como de 14 o 15. Las muchachitas le preguntan por su compra, y entonces, confiesa nuestro héroe, se me ocurrió una idea, y la angustia y el éxtasis casi me voltean, oh hermanos míos, de modo que durante algunos segundos no pude respirar. Alex invita a su casa a las muchachas para escuchar los discos que había comprado. Una vez allí les ofrece un jorocho escocés, whisky, bien mezclado con agujas y alfileres, droga. Y luego, hermanos, no necesito describir lo que hicimos esa tarde, pues todos pueden imaginarlo fácilmente. Las dos fueron desnudadas en un instante, mientras reían como locas, y les parecía que la diversión más grande era ver al viejo papá Alex, todo desnudo y erecto, empuñando la hipodérmica
y aplicándose el viejo pinchazo de secreción de gato montés. Entonces saqué de su funda la hermosa novena, de modo que ahora Ludwig también estaba desnudo, y apliqué la aguja silbante en el último movimiento, que era puro éxtasis. Y ahí estaban las cuerdas del contrabajo y el resto de la orquesta desde debajo de la cama, y luego la voz del hombre entrando y proclamando a todos la alegría, y la frase hermosa y extática acerca de la alegría, que era una chispa gloriosa brotada del cielo. Y entonces sentí los viejos tigres que brincaban en mí y me arrojé sobre las dos jóvenes. Esta vez no les pareció nada divertido y dejaron de reír y tuvieron que someterse a los extraños, peculiares deseos de Alex el Grande, que con la novena y el pinchazo de la hipo, o sea, de la hipodérmica, eran muy exigentes, oh hermanos míos, pero las muchachas estaban muy borrachas, de modo que difícilmente hayan sentido mucho. Cuando el último movimiento terminó por segunda vez, con todo el estrépito y los gritos acerca de la alegría, 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 las dos jóvenes ya no se hacían las damiselas sofisticadas, estaban despertando a lo que les ocurría, y decían que querían volver a su casa, y algo así como que yo era una bestia salvaje. Parecía como si hubieran intervenido en una gran pelea, lo que en efecto era el caso. Ya estaban todas lastimadas, enfurruñadas. Bueno, si no querían ir a la escuela, de todos modos tenían que educarse. ¿El mejor arte de Occidente convertido en un afrodisíaco para un violador? Sí. Pero como ya lo dijimos, hay más. Justamente el mensaje de Burgess parece ser que el gozo estético y la salvaje violencia están unidos en una cultura que ha perdido su rumbo. La herencia de Occidente es un demiurgo incontrolable. El bien y el mal no están separados en la historia humana. Ellos crecen juntos. También nos dice, nos hace, mejor dicho, una crítica a la técnica como forma de mejorar al hombre. No es con la ingeniería psíquica que se puede salvar a Occidente. El problema para Burgess está justamente en el triunfo de la técnica que ha transformado al hombre en un salvaje, en el sentido peyorativo, no rusoniano del término, una fiera en la selva de la civilización. La represión científica y brutal no liquida ese mal, sino que lo alimenta. Lo que sí hace es liquidar al bien, que mezclado indisolublemente también está allí. Al intentar matar bestialmente a la bestia, se mata al ángel, pero aquella pervive bajo otra faz. Todo el sistema resulta pues absurdo, tan absurdo como una naranja mecánica. El tercer autor que voy a tocar es Ray Bradbury y su libro Fahrenheit 451. Ya no me queda tanto, así que no salgan de él. Ray Bradbury escribió Fahrenheit 451 en 1951, en plena Guerra Fría, cuando entre los varios problemas que amenazaban a la sociedad norteamericana de entonces, aparecían como los más temibles la guerra nuclear. Recordemos que la Unión Soviética había lanzado su primera bomba atómica el 49, la posibilidad de una derechización autoritaria del sistema político, el macartismo, y la deshumanización como consecuencia de la interrupción de la técnica y en especial de la televisión en la vida diaria y doméstica. No es extraño pues que la antiutopía bradburiana sea en lo fundamental la proyección de esos tres problemas, recordando de paso que los tres también aparecen presentes en otras antiutopías analizadas, excepción hecha quizá de la amenaza nuclear en la naranja mecánica, que como dijimos se preocupa poco de describir la realidad política. La historia que nos presenta Fahrenheit 451 es bien conocida.
El protagonista, Guy Montag, es bombero, pero ese es el disfraz eufemístico de su verdadera profesión, como el Ministerio del Amor en 1984. Es en realidad un agente del régimen imperante en Estados Unidos hacia hacia mediados del siglo XX. Por los indicios que entrega Bradbury, es una dictadura de derecha tras las formas de una sociedad liberal y democrática con propiedad privada de los medios de producción. Su labor es quemar libros y el papel se quema a 451 grados Fahrenheit. De ahí el nombre del libro. Era un placer quemar, era un placer especial ver cosas devaradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas. Montag, que es el personaje central, verdadero policía del pensamiento, es aparentemente un hombre feliz. Pero al igual que el caso de Winston Smith, él es un funcionario de la máquina opresora del régimen. Y en este caso es realmente un esbirro. Es quien empieza a dudar de esta realidad que vive. Así como en toda antiutopía, el héroe de Fahrenheit 451 se transforma en un rebelde. ¿Por qué duda Montag? ¿Es el cuestionamiento fruto del hastío vital? ¿Es el horror que siente ante el espectáculo de una anciana que se suicida junto con sus libros? ¿Es el amor incipiente que siente por una muchacha extraña, fuera de lo común, aislada, ingenua, amante de la naturaleza, que es semi-asesinada por el estatus? Posiblemente es la suma de estos factores lo que motiva la conducta indócil de Montag. El hecho es que el bombero se transforma en lector de libros y es denunciado por su propia mujer. Comillas. Montag la veía sin abrir los ojos a la mujer. El pelo quemado por materias químicas y reducido a una paja quebradiza. Los ojos con algo parecido a una catarata invisible, pero que podía adivinarse allá en el fondo. Los labios enrojecidos y enfurruñados. El cuerpo tan delgado como el de un insecto a causa de la dieta, y la carne blanca como el tocino. Una caricatura de hembra, un adjetivo, un producto de la televisión. Obligado a quemar personalmente sus libros, después de que es denunciado, y su propia casa, la rebelión intelectual de Montag se transforma en física. Terrorista la bautizarían hoy. Es perseguido, acosado, para finalmente ser dejado ir a los bosques, donde se encuentra con los hombres libro, personas que han memorizado libros enteros y los transmitirán a otros a su muerte. Bradbury concluye su obra cuando la ciudad, Chicago al parecer, es arrasada, incinerada, deberíamos decir, por un bombardeo atómico, y los hombres libros, entre ellos Montag, retornan a sus ruinas como símbolos de una nueva oportunidad para el género humano. De los tres temas fundamentales que toca Bradbury, guerra nuclear, autoritarismo e hipertecnificación, nosotros nos referiremos a este último. Este toma verdaderamente la forma de una lucha entre la televisión y el libro. Pero antes de considerar este problema, se hace necesario unas palabras sobre la obra toda en cuanto logro literario. Ciertamente que Fahrenheit 451 no tiene el brillo de la naranja mecánica. Tampoco es una obra sobrecogedora como 1984. Pero la claridad en la presentación del dilema, la inteligencia en la simbología usada, la forma en que se desenvuelve la trama,
hacen del libro de Bradbury casi un modelo de antiutopía. En cuanto al fondo de la obra, cabe hacer notar que, a diferencia de las otras antiutopías analizadas, Fahrenheit 451 deja abierta una esperanza. Es cierto que esa esperanza, siguiendo una tradición norteamericana que podemos remontar por lo menos a Walt Whitman y a Thoreau, entre los propios norteamericanos y a los iluministas europeos del siglo XVIII, en un espectro más amplio, está muy ligada al ansia de huir hacia la naturaleza, la lluvia, los ríos calmos, la pradera verde, el bosque húmedo, etc. En definitiva, hacia una verdadera utopía, lo que no es nada original. Sin embargo, más allá de esta idealización del retorno a la naturaleza, la esperanza que abre Bradbury va por el lado de humanizar la técnica. Opone el libro, símbolo del humanismo, a la televisión. Pero el libro también es fruto de la técnica, una técnica más sencilla, es cierto. De modo que la verdadera disyuntiva aparece entre la técnica humanizante y la deshumanizante. Incluso la televisión no la presenta como necesariamente deshumanizante. Los hombres libros tienen televisión. El problema está en el contexto. Pero vayamos a la lucha simbólica televisión-libro que nos interesa. En la sociedad que nos describe Bradbury, la televisión y su cultura y su culto han alcanzado una importancia que ni siquiera en el mundo contemporáneo, ni en el Chile de hoy, han logrado. Las casas tienen paredes televisión, y a través de ellas, o sea, televisión que cubre todas las paredes, y a través de ellas se relacionan los hombres, a decir verdad, principalmente las mujeres, no tengo nada contra las mujeres, formando familias. Es realmente divertido, dice Mildred, la señora de Montag. Será más divertido todavía cuando tengamos la cuarta pared, tenían 3 nomás. Y en verdad para ella era muy importante. Era la forma de integrarse, de ser como todo el mundo, de ser sana, de ser decente, de vivir en un ambiente donde, por lo menos formalmente, estaba desterrada la tristeza. Uno se ahogaba en música y cacofonía pura. Montag salió sudando de la habitación al borde del colapso. Detrás quedaba Mildred sentada en su silla, escuchando voces y voces y viendo imágenes e imágenes. Televisión, vehículo de integración, de cohesión, de uniformidad, pero más aún de control, de coerción ejemplificadora. La persecución y ejecución de los criminales políticos, como Montag, es filmada en vivo y en directo. Y cuando no se logra dar con el verdadero criminal, como es el caso de Montag, que repito, arranca los bosques, no importa, otra víctima lo reemplaza. Lo importante es que toda la ciudad vea la suerte del rebelde, que ésta quede consagrada por la televisión. Algo parecido a la socialización de la verdad modelo 1984. No matan a Montag, matan a otro. Pero no importa, la ciudad entera creyó que mataban a Montag. ¿Por qué la lucha contra el libro? Se lo dice a Montag muy claramente el bombero jefe de Montag, Beatty. A la gente de color no les gusta el negrito Sambo, quémalo. A los blancos se sienten incómodos con la cabaña del tío Tom, quémala. Alguien escribió una obra acerca del catarro y el cáncer pulmonar. Los fumadores están afligidos, quema la obra. Serenidad Montag, paz Montag, afuera los conflictos. Mejor aún, al incinerador. Si no quieres que un hombre sea políticamente desgraciado, no te preocupes mostrándole 2 aspectos de una misma cuestión. Muéstrale uno. Que se olvide que existe la guerra. Es preferible que un gobierno sea ineficiente, autoritario,
y aficionado a los impuestos, a que la gente se preocupe por esas cosas. Paz Montag. Que la gente intervenga en concursos donde haya que recordar las palabras de las canciones más populares o los nombres de los Estados Unidos. Siempre ganarán y van a quedar felices. Llénanos de noticias incombustibles. Se enterarán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando y tendrán la sensación de movimiento sin moverse y serán felices, pues los hechos de esa especie no cambian. No les den materias resbaladizas como filosofía o psicología, que engendran nombres melancólicos. El que pueda instalar en su casa una pared de televisión, y hoy cualquiera puede hacerlo, es más feliz que aquel que puede medir el universo o reducirlo a una ecuación. Pero también se lo explica a Montag otra persona, el anciano Faber, que es un hombre libro viejo, y que es el buen ángel de Montag. ¿Sabe usted por qué un libro como este es tan importante? Porque tiene calidad. ¿Y qué significa esta palabra? Calidad para mí significa contextura. Este libro tiene poros, tiene rasgos. Si lo examina usted en un microscopio, descubrirá vida bajo la lente, una corriente de vida abundante e infinita. Cuantos más poros, cuantos más detalles vivientes puede usted descubrir en un centímetro cuadrado de una hoja de papel, más letrado es usted. ¿Comprende ahora por qué los libros son temidos y odiados? Revelan poros en la cara de la vida. La gente solo quiere ver rostros de cera, sin poros, sin vellos inexpresivos. En tanto que el televisor es real, es algo inmediato, tiene dimensiones, le dice a uno lo que debe pensar, de un modo contundente. Debe tener razón, parece tener razón, lo arrastra a uno con tanta rapidez a sus propias conclusiones que no hay tiempo de protestar, de decir qué tontería. Es así que Bradbury, como Borges, concibe la realidad que describe como fermentación de tendencias históricas de largo tiempo. Está a la moda, un sistema político-social monstruoso. Es solo el resultado del predominio de una determinada cultura. Pero como lo mencionamos al comienzo de este capítulo, a diferencia de Orwell y Burgess, Bradbury deja una esperanza. Como Juan Bautista Vico, concibe la posibilidad de un recorsi. Los propios excesos de la técnica, en concreto, una capacidad de autodestrucción nunca antes lograda, acaban con ese mundo hipertecnificado y deshumanizado. Chicago es deshecho. Así el elogio de la destrucción por el fuego que hace el bombero jefe Beatty, quememos, todo el fuego es brillante y limpio, tiene una materialización macabra, la destrucción de la ciudad por un bombardeo atómico. Pero eso mismo, dentro del horror que significa, abre una nueva esperanza para el hombre, una esperanza purificadora. Del holocausto sobreviven los libros, o mejor dicho, los hombres libros. Ellos deberán reconstruir la civilización. Gracias. Bueno, fue bastante largo la cosa. Se ofrece la palabra para dirigir a nuestro invitado alguna pregunta relacionada con el tema. ¿Sí? Cuando salió Orwell en 1984, era la década del 80. No. Salió el año 48. No, pero me refiero a la década del 80 fue ya, por lo menos yo lo conté en esa época. No, pero salió el año 48. No, está bien, sí, pero era la venta aquí en Chile por cuenta nacional en la década del 80. Pasaron unos años
bien por ahorrar que por... No, era ese demonio que venía diseñado, era una planta que estuvo en el piloto y fracasaron por eso, porque era nada más que una manera que permitía de saber qué ocurría dentro de los departamentos. Bueno, es cierto que 1984 está calcado de lo que fue la Rusia de Stalin, eso es indudable. Importante eso, y yo me acuerdo que tuvimos todos los vecinos, porque vivía mucho oriental y griegos ahí, tuvimos varios problemas de eso, de saber, era como un verdadero conventillo, se sabía todo y facilitaba como la vigilancia de unos con otros. Era una resonancia terrible de los bloques. Sí. Pienso que son tres temas filosóficos bien profundos y que nos dan para pensar mucho. Pero así simplemente veo yo el problema del diario de Londres, que lo cerraron hace poco, y aquí mismo en Chile, que la televisión da todo el día de Alexis Sánchez, o sea, nos está entorpeciendo día a día. Bueno, ustedes saben de que más o menos un 20% de las casas de Chile prenden la televisión cuando el primero despierta y apagan la televisión cuando el último se duerme. Está todo el día prendida. Como un 20% más o menos de las casas de Chile. ¿Alguien más? Ahora Chile no es una excepción en eso, o por todos los países. ¿Alguna pregunta? Don Gonzalo. Podría ser un alcance similar un poco a lo que vamos a ver, pero que no sé qué opina al respecto, en el sentido que efectivamente en el caso de Orwell 1984 se nota fielmente él se pone un futuro relacionado al presente, que era lo que está sucediendo con la Unión Soviética y que era lo que se estaba sucediendo en Alemania. Y él ve ese futuro llevado de manera exacerbada y utópica, idealista, en el futuro como fuera el 1984 de Orwell. En el caso de Bradbury y en el de Pérez principalmente, siempre lo pensaba en el fondo que un poco era el liberalismo actual, que deja en el fondo el laissez-faire, laissez-passer, que uno puede hacer lo que quiere, tomar, comer, un poco sin control porque el Estado es muy pequeño. Y algo similar también en Fahrenheit, pero una mezcla de las dos cosas en el fondo, de los dos anteriores. Pero al fin y al cabo los tres tuvieron la capacidad de visualizar partes del futuro, porque si al fin y al cabo uno toma esos tres libros, hay de esas tres cosas que han sucedido en el momento actual. O sea, los tres libros siguen siendo muy actuales. Sigue Y siendo es súper interesante. Pueden haber libros en este momento que estén hablando sobre un futuro. Mira, y que se digan. yo hace unos años atrás, unos 5 años atrás, hice un trabajo, claro que fue largo, porque lo hice a 4 sesiones o 5 sesiones, sobre las antiutopías en general, te diría, en que agarré como 12 o 13, estas 3 y como, no sé, 10 más. Se podría hacer, mira, ese artículo yo podría terminarlo, te digo, porque es un artículo de unas 50 páginas, pero eso daría para un libro de 300. Pero requeriría meterse en Honduras muy grande y conocer mucha literatura europea, porque se ha escrito ahí, cualquier cantidad, y en muchos idiomas que yo no domino. O sea, yo podría leerlo en inglés y en francés, nada más. Y hay muchos otros idiomas sobre los cuales he escrito, porque hay, qué sé yo, antiutopías rusas, te digo. Como la de Siamatin, por ejemplo. Yo ruso no pisco, te digo. O sea que, entonces, meterse ya en un libro así, te digo, o se hace en conjunto con más gente, o un chileno solo no lo puede hacer, si estamos muy en la esquina del mundo. Porque... ¿Son materias de lectura obligatoria en los colegios actualmente?
Porque yo recuerdo que en mi Mira, 1984 sí. fueron que leer eso. Sí. Para el año Los otros dos no. ¿Y usted por qué no sabe a colación? Para... No, mira, porque son antiutopías, te digo. O sea, lo que me interesa a mí es que así como hay utopía, hay antiutopía. El siglo XVIII y el siglo XIX es un siglo de utopías, porque la de Marx es una utopía. Una sociedad, digamos, en que todo el mundo supone va a ser feliz. Ahora, eso no ocurrió, te digo, pero Marx la concibió así. Rousseau también la concibió así, te digo. Los socialistas utópicos la concibieron así. Bueno, pero lo divertido de nuestro siglo XX es que la gente se pone considerablemente más pesimista. Y en vez de crear utopías, te digo, te crea antiutopías. Y resulta que, ¿qué utopía, excepto el nazismo, que es una utopía hasta por ahí nomás, se crea en el siglo XX? Y en el siglo XXI tan menos todavía, en lo que va al siglo XXI. Es de antiutopías, te digo. Y eso es una cosa bien curiosa, que eso se queda para un ensayo. Y se puede hacer en Chile. Los siglos de la utopía y los siglos de las antiutopías. Una observación, Otra profesor. cosa, el surrealismo nace como una protesta por todo esto. Claro, el surrealismo yo diría que es una respuesta antiutópica al positivismo y a la idea, digamos, de que el mundo puede ordenarse en base a números, a fórmulas numéricas, a reglas, a leyes. O sea, que ordenable. O sea, la idea del mundo, la idea del mundo, ¿no es cierto?, yo diría de Comte y antes de Newton, o sea, que el mundo es como un relojito perfecto. Entonces, el surrealismo te pone no sé, qué sé yo, una trompeta quemándose. Bueno, y el dadaísmo es peor todavía. Entonces, claro, en cierta medida una antiutopía, te digo. O sea, no existe el universo newtoniano. Y eso la física lo va a probar después, ya con Einstein, con Planck y con otros, digamos, con Heisenberg, de que en definitiva la física newtoniana, digamos, o sea, a grandes rasgos, es cierta, a grandes rasgos, o sea, por probabilística, pero que no existen los absolutos en física. Entonces, yo diría que en caso del surrealismo, en el plano, que es el plano del arte, frente al arte academicista, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, surge este arte, y que no es nada más que surrealismo, parte con el impresionismo y después el dadaísmo y el cubismo y el no figurativismo, te digo, y son claro, son ataques a lo que se suponía que era la utopía, o sea, la pintura perfecta. Y curiosamente también surge la pintura perfecta. Este pintor chileno que acaba de morir, Bravo, es una pintura que es una fotografía. Porque a su vez, él ese es un rechazo a la antiutopía, ¿no es cierto? Y está volviendo en algunos pintores. El fenómeno, usted dijo que en el siglo XX y XXI no hay utopía. Me parece que, ¿qué opina usted del fenómeno Chávez y los países galdos? ¿No cree usted que es una retro-utopía? No, a Chávez no lo tomó muy en serio. Bueno, por eso le digo una retro-utopía. No, yo creo que Chávez de partida no es una persona que ha estudiado mucho. O sea, no es un teórico. O sea, tú dices Marx y Chávez. No, Marx podemos encontrarle todo tipo de problemas, pero que el hombre, digamos, era un intelectual de gran peso, eso no podemos ponerlo en duda. No, Chávez yo creo que es un populista. En todos estos libros hablan del desarrollo de la técnica. Por ejemplo, en Un mundo feliz de Huxley hablan todo lo que es la bioquímica.
¿hasta qué punto podríamos decir que el desarrollo de la técnica en el hombre está siendo bueno? Esa es una tremenda pregunta, oye. Mira, lo dije por ahí en el primero de las cosas que te dije, que la técnica tiene el progreso, la civilización, y en eso la técnica, tiene es un demiurgo, o sea, es como Haru, tiene dos caras, te digo. Por un lado, te digo, es muy buena, y por otro lado, crea problemas terribles. A ver, por darte un ejemplo, la medicina. Tú dices, la medicina moderna trae incontables beneficios al hombre. Alivia dolores. Alivia dolores que antes eran espantosos, ahora son aliviables. Mejora enfermedades. La viruela ha desaparecido del mundo. Incluso queda una ampolleta de viruela del mundo que no saben si acabar con ella o dejarla simplemente por no acabar con un virus que existe. No acabar con un bicho que no se sabe si los virus son vivos o no son vivos, una mezcla ahí. Pero bueno, muchas cosas buenas la medicina, te digo. Mucha gente que antes habría estado condenada a ser, qué sé yo, paralíticos, te digo, no poder moverse, ahora pueden, ¿no es cierto?, pueden moverse, les pueden arreglar, los pueden operar, se salvan. Pero esta misma medicina que trae tantos beneficios, te digo, resulta que está con la paradoja de que te hace vivir a los hombres ahora, incluso en Chile, 85, 86, 87 años. Y resulta que se prolonga tanto la vida. Porque si tú vivieras 85 años con la capacidad, la energía, la vitalidad que tienes cuando tienes 35, fantástico. Pero a los 88 años, 89 años, es muy rara la persona que no tiene múltiples problemas, te digo, y que es una persona que está destinada a estar sentada en un sillón, te digo, a aburrirse como ostra, te digo, que apenas puede caminar, que la vista le falla, que etcétera, 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 etcétera. Entonces, al prolongar tanto la vida, iba a traer otros problemas más, te digo, que finalmente no va a haber gente joven. Cada vez menos joven y cada vez más viejos, te digo, lo que va a traer un problema social y laboral terrible. Entonces resulta que la medicina, te digo, con todas estas cosas, va a traer problemas sociales y laborales, te digo, y personales. A mí no me gustaría llegar hasta los 86 años o 90 años, te digo. Yo por la edad que tengo, debería llegar como a los 90. No me gustaría. Entonces tú dices, ¿ves tú? Toda esta técnica fantástica, te digo, te trae la parte buena y la parte mala. Y si tú vas viendo casi disciplina por disciplina, te encuentras con el mismo fenómeno. Las guaguas chicas no se mueren en África. África tiene en este momento 1.200 millones de habitantes. Pero resulta que no se mueren las guaguas chicas porque la mortalidad infantil ha bajado a la 10ª parte. Pero no tienen cómo alimentarla. Resulta que África está azotada por el SIDA, te digo, por las hambrunas más espantosas, te digo. En este momento tenemos una en Sudán, te digo, que es una cosa terrible. Entonces resulta que las medicinas que permiten que una guagua recién nacida no se muera, va a hacer que se muera de hambre, te digo, unos meses después. Pero eso no es por culpa de la medicina. No es por culpa, bueno, es por culpa de la medicina que le hizo vivir. Ese es un bien. Ese es un bien. Pero finalmente, ¿cuál va a ser el destino de ese niño? Los malos gobiernos son los causantes que mueren después. No es un problema de gobierno. Lo que está pasando en Somalia. No es un problema de gobierno. Somalia hay un problema que nos lleva hace 2 años. Y eso no es un problema de gobierno.
No llueve hace 2 años porque hubo gobierno que hicieron una serie de desastres ecológicos que llueve menos. Que no llueva, te digo, no es un problema del gobierno. Pero si es lo que pasó en Etiopía hace 15 años atrás. Vamos a parar aquí los dos. Ya. Yo no, perdón. Yo quería hacer una observación nomás. Pese a todo lo que los bemoles, y tiene razón, Cristiano, que pueda tener la ciencia, la técnica, todo eso, la creación de conocimiento y la aplicación de conocimiento, nadie puede negar, digamos, de que el ser humano hoy día vive mejor que en siglos anteriores. Yo recuerdo que mi profesor, don Jaime Zaguirre, nos decía que un obrero calificado en el mundo actual vivía mucho mejor, con mucha mayor comodidad, con mucha mayor salud, y vivía mucho más que los reyes de la Edad Media, con todo el poder político que tenían. Vivían sin salud, vivían muertos de frío, se trasladaban, eran cortes trashumantes, tenía que ir una caravana de carreta a calentar castillos inhóspitos para que llegaran los reyes y no se murieran de frío. Bueno, indudablemente que eso nadie puede negar, digamos, de que la ciencia y la técnica ha traído beneficios para el hombre. Las consecuencias malas, siniestras, diabólicas, o las derivaciones malas, no es culpa de la ciencia. Jaime, ¿cuándo el hombre ha estado en condiciones de acabar con la humanidad? Bueno, ahora. Ya, ¿te gusta eso o no? ¿Podían los emperadores romanos acabar con la humanidad o no? No es tan así. En la Edad Media la peste negra pudo acabar con la humanidad. Pero no acabó, hombre, por Dios. No acabó. Ahora sí que se podría acabar con la humanidad. Comprensible que esperamos los próximos 31 años volver a escucharlo a todos los años. Me quedo con el resto.